vamos a continuar con nuestras sesiones. Espero que tengan a bien escucharnos para que podamos ir desarrollando poco a poco esta maravillosa habilidad de pensar y hablar al mismo tiempo, que es lo que sintetiza el poder del oratorio. Quiero referirme en un primer segmento a algo que de pronto nos pasa desapercibido a casi todos. Hoy nos preocupa mucho la contaminación, el calentamiento climático o el calentamiento global o el cambio climático, y de alguna manera estamos tomando conciencia, aunque muy lentamente, del asunto. Pero muy pocas personas saben y toman conciencia de la edad que tiene nuestro planeta. Hace, según algunos geólogos, unos 4.500 o 4.600 millones de años surgió este planeta, y naturalmente pasaron muchísimas cosas antes de que hubiera las condiciones necesarias para que existiera vida. Como todos ustedes saben y recuerdan en sus clases de biología, según lo que nos han dicho los científicos, la vida había surgido con protozoarios en el agua, y de ahí, naturalmente, y por medio de un lentísimo proceso de evolución, los seres vivos habían ido tomando la tierra y el aire. El ser humano no surgió hasta muy tarde. Hay quienes en estos momentos están hablándonos de que nuestra abuela, un esqueleto, unos restos fósiles a los que se bautizó como Lucy, tendrá 4.2, 4 millones de años en el caso más aventajado. Hay quienes dicen que el ser humano surgió hace 1.5, 1 millón de años. Pero si ustedes se ponen a considerar qué es lo que será uno respecto de 4.500, se van a dar cuenta de que el ser humano ha estado presente en un parpadeo de la vida de la Tierra. Y todavía, si se ponen ustedes a considerar que esa evolución que pudiéramos ubicar, para no irnos lejos, en el millón de años, representa para nosotros como seres humanos, como seres vivos, una cuestión difícil de imaginar. Si ustedes pueden concebir algún ejemplo gráfico, permítanme recordarles, por ejemplo, que nuestra unidad de medida de longitud es el metro, que un metro tiene 10 decímetros, que un metro tiene 100 centímetros, que un metro tiene 1000 milímetros. Todo el mundo sabe eso. Todo el mundo sabe lo que es un kilómetro. Un kilómetro representa 1000 metros. Y todo el mundo, más o menos, sabemos fijar una distancia de 1 kilómetro. Cada quien más o menos sabe de dónde a dónde, por ejemplo, de su casa a 1 kilómetro, qué cosa hay. Imagínense eso, imagínense que yo les pido que fijen 1 kilómetro. Entonces, ese kilómetro va a ser el millón de años que tiene el hombre en su vida en la Tierra. Cada milímetro, cada pequeñísima cosa va a ser propiamente 1 año. Cada centímetro va a ser 10 años. Cada decímetro va a ser 1 siglo. Naturalmente, cada metro van a ser 1000 años. Imagínense lo que les estoy diciendo. Entonces, si ustedes toman conciencia de lo que pueden abarcar con ese kilómetro, en los últimos 30 centímetros, el hombre ha desarrollado toda su capacidad tecnológica. 18, 19, 20, lo que el poquito que llevamos del 21, así en este pequeñito espacio de ese kilómetro, hemos sido capaces de desarrollar toda nuestra potencia científica, tecnológica, en fin, todo lo que el día de hoy nos admira o no nos admira, porque ya hasta el sentido de la admiración estamos perdiendo, cabe en este pedacito respecto de 1 kilómetro. Para que tomen conciencia de lo vertiginoso que ha sido el cambio.
Pero también hay que hablar acerca de que en este kilómetro de historia humana existió en algún momento, desde luego, la posibilidad, el hecho de que los promínidos, es decir, nuestros antepasados, los que todavía no eran hombres, tuvieran que desarrollar por necesidad un sistema de comunicación, un sistema que no es propio de nuestra especie. Sabemos de sobra que existen otros seres vivos que también se comunican: las abejas, las hormigas, las ballenas, los elefantes, nuestros mismos primos, los antropoides, los monos, los orangutanes, han desarrollado un sistema propio de comunicación y naturalmente con escasas emisiones de significantes y de significados logran trasladarse un mensaje. Para nosotros, para nuestros antepasados, los promínidos, todo surgió regularmente con la emisión de sonidos guturales, regularmente para advertir sobre la presencia de algún peligro. Estas cuestiones de los sonidos guturales, de los gruñidos, de los sonidos ásperos, fueron evolucionando poco a poco hasta dar paso a que nuestro aparato fónico tuviera la posibilidad de articular las palabras. Una de las cosas más importantes que dieron pie al éxito del ser humano como la especie dominante en la Tierra fue, en primer sitio, su capacidad de locomoción bípeda, es decir, el hecho de que el mono dejara propiamente las copas de los árboles y dejara de colgarse de los brazos utilizando sus manos, la cola, para bajar a conquistar la Tierra. Pero naturalmente la posición de un antropoide en la Tierra, ustedes lo pueden constatar visitando cualquier zoológico, es muy desventajosa, porque su vista está abajo, su cabeza está abajo. Como se ve en la necesidad de caminar con las cuatro extremidades, la cabeza está gacha, la testuz está agachada, la cabeza y los ojos naturalmente ven hacia abajo. En un mundo en donde todo era amenaza, imagínense que esos pobres animales no podían mirar por encima, por ejemplo, de las hierbas que crecían en las estepas y eran, desde luego, presa fácil de un gran número de depredadores. Cuando el promínido pudo ir conquistando su posición bípeda, es decir, cuando fue haciendo que sus miembros inferiores fueran los que lo sostuvieran, la capacidad de mirar se incrementó. Es una de las cosas que pocas veces nos detenemos a ver, que nuestra capacidad de visión, que casi abarca los 180 grados, es decir, una persona normal prácticamente ve de aquí hasta acá. Esa posibilidad de ver en lo alto le permitió naturalmente tener una ventaja para descubrir a sus posibles enemigos y también a sus posibles, quise decir, a sus amenazas, a sus depredadores, y también para advertir a sus enemigos y eventualmente también a sus víctimas. La capacidad de locomoción bípeda trajo consigo que ya no tanto el promínido sino el antropoide, es decir, ya el hombre en potencia, perdiera el pulgar opuesto en los pies. Ustedes vean en cualquier zoológico a nuestros primos lejanos y van a ver que en los pies tienen, como nosotros tenemos las manos, tienen un pulgar opuesto que naturalmente sirve para agarrar, coger, tocar, atrapar, como ustedes quieran llamarlo, asirse de las cosas, de las ramas, de los árboles, etc. Nosotros perdimos ese pulgar opuesto en los pies, pero, segunda gran ventaja, ganamos el pulgar opuesto en los miembros superiores, es decir, ganamos un pulgar en las manos. Un día, hace algunos meses o algunos años, escuché a alguien que decía que para nada servía el dedo gordito, que para nada sirve este dedo, que al último solo escribía con estos, ¿no? Y que solo necesitaba para pegarle a la barra espaciadora. En absoluto. La capacidad de manipulación, la capacidad de poder tomar algo o coger algo que ustedes gusten, le dio al ser humano la posibilidad de poder
ayudarse de herramientas que naturalmente le dieron ventajas muy por encima del resto de las especies e incluso de las mismas, de sus mismos primos que estaban compitiendo en la evolución. Eso nos dio la posibilidad, en primer sitio, de utilizar como herramientas lo que estuviera dado por la naturaleza y después de crear las propias herramientas a partir de la piedra, a partir del hueso, a partir de la madera, etc. Y bueno, el resto de la historia ya es mucho más complicado. Y la tercera y más grande diferencia está en el crecimiento craneano, en el crecimiento de la capacidad craneana. Nosotros, el Homo sapiens, el Homo moderno, y de hecho desde el Homo habilis, ya está el día de hoy en 1680 centímetros cúbicos. Ustedes vean cómo nace un bebé y van a ver que es inmensamente desproporcional el tamaño de su cabeza al resto del cuerpo, porque su cerebro está prácticamente desarrollado a cabalidad. Entonces la cabeza es lo que crece, regularmente crece menos a lo largo de nuestra vida biológica, porque prácticamente nacemos con nuestra capacidad cerebral muy cercana a su consumación. Entonces nosotros con esta capacidad craneana, con esta capacidad cerebral, hemos sido capaces de desarrollar la inteligencia que el día de hoy nos tiene como dominadores y también como destructores de nuestro entorno. Esto entonces ha hecho la enorme diferencia respecto del hombre y las otras especies, también inteligentes, que existen sobre la faz de la Tierra. Y a esto, con estas condiciones dadas, vean ustedes cómo el hombre fue evolucionando en su capacidad fónica, es decir, en la posibilidad de emitir sonidos distinguibles. Cuando un niño nace, tiene muy poco desarrollada esa posibilidad, pero conforme va creciendo, va desarrollando la posibilidad de emitir primero algunos gemidos, primero algunos sonidos que no se entienden, pero conforme va creciendo, va haciendo que esos sonidos se hagan inteligibles, es decir, que sean perfectamente diferenciables el uno del otro. Esto es muy importante para nosotros porque a partir de la combinación de los sonidos, nosotros hemos sido capaces de construir vocablos, palabras que tienen un significado y que tienen también un significante. Un significado tiene que ver con el concepto mismo que yo le doy, por ejemplo, a la palabra zapato. Si ustedes piensan en zapato, su significado naturalmente es que es una prenda de vestir que se pone en los pies. Pero el significante tiene que ver con lo que en mi imaginación se crea cuando yo escucho ese estímulo. Cuando yo oigo zapato, yo voy a imaginar algo que para mí representa ese vocablo, y no todos. Cuando yo hablo de zapato, les aseguro que si les preguntara a uno y a otro, y si pudiéramos visualizar lo que podemos concebir en nuestra mente, cada uno tendría un concepto diferente de lo que es zapato, el modelo, el color, el material, etc. Entonces, esto fue haciendo que el ser humano pudiera desarrollar perfectamente su sistema de comunicación oral. Y con lo mismo hubo la posibilidad de la generación de ideas, es decir, ya no solamente se advertía acerca de lo que se avecinaba como un peligro, por ejemplo, algún depredador o una tormenta o algún otro peligro que pusiera en riesgo inminente a la horda, sino que se hizo mucho más complicado tanto el número de vocablos como propiamente su significado, y eso nos dio la ocasión de que se generaran las primeras ideas. Y ese es sin duda uno de los logros más grandes de nuestra especie. Fuimos capaces de generar inteligencia, de generar conocimiento. No solo se trata del conocimiento empírico que pueden tener algunos otros seres vivos sobre el planeta, pero por supuesto, si
le pegas cuando hace algo, va a aprender de manera empírica que no tiene que hacer eso. Pero nosotros vamos mucho más allá. La experiencia aunada a algunas pruebas nos ha generado conocimiento empírico y conocimiento científico, y esto ha hecho que propiamente el ser humano sea dueño de todo lo que nosotros el día de hoy conocemos: el arte, la ciencia, la tecnología, la técnica. Por eso es que la importancia del lenguaje es fundamental para que podamos realmente darle una justipreciación a lo que nosotros decimos. Cada palabra que pronunciamos tiene un significado, cada palabra que nosotros decimos tiene una larga historia, al menos en el bagaje de nuestro lenguaje. En la gramática, la gramática propiamente es la ciencia que nos estudia la estructura de nuestro lenguaje. Entonces, cuando nosotros queremos ver el origen de alguna palabra, sus antecedentes, acudimos propiamente a ello, a la gramática, para saber de dónde viene tal o cual palabra o qué significaba originalmente. Por eso, cuanto nosotros más palabras conocemos, mejor podemos estructurar nuestros significados y nuestro pensamiento. Como les advertía la semana pasada, si ustedes le dan a un dibujante un lápiz, por supuesto que va a expresarse a través de un dibujo, pero su dibujo va a tener deficiencias y su mensaje va a ser muy limitado. Si a ustedes le dan a un músico una sola cuerda, posiblemente haga música, y haga música dignamente, pero sus posibilidades van a ser muy limitadas. Si ustedes a un pintor le ponen 2 o 3 pinceles y 1 o 2 colores, a lo mejor nos obsequia una buena pintura, con buena perspectiva, con buen mensaje, pero igualmente va a ser muy limitada su posibilidad de comunicación. Si nosotros a cualquier persona le damos unas cuantas palabras, las 200 o las 400 palabras de las que hablábamos la semana pasada, sí se van a comunicar, pero su lenguaje, su mensaje va a ser harto limitado. No va a ser tan vasto, tan artístico, tan constructivo como aquella persona que posee mucho más secretos del lenguaje, como aquella persona que se preocupa por incrementar todos los días sus posibilidades narrativas a través del conocimiento diario de nuevos vocablos. Por eso es que nosotros les hacemos todos los días, y les haremos todos los días, hincapié en la importancia de que incrementen su vocabulario. Michel Foucault, por ejemplo, uno de los grandes pensadores del siglo XX, nos habla acerca de una verdad que existe desde los griegos. Entre más palabras conoce la persona, su capacidad de raciocinio es mucho mayor, y en consecuencia su inteligencia se desarrolla mucho más. Justamente por lo mismo, va a darnos como producto el que nos regale conceptos, el que nos regale obras acabadas, el que nos regale palabras y pensamientos mucho mejor articulados que quien no conoce el lenguaje a tal cabalidad. Ustedes quizás se han enfrentado o se enfrentan a la dura realidad del estudiante normal, del estudiante de media estatura, del estudiante que, llegando por ejemplo a la preparatoria o peor aún a la universidad, le caen con carretillas de lecturas que tiene que realizar, y el muchacho, bien intencionado, procura llegar a su casa a buena hora y se echa a leer, pero lamentablemente se da cuenta de que su capacidad de comprensión es muy limitada. Está leyendo, sí, pero no está entendiendo lo que le dicen. No puede comprender lo que el autor del texto está tratando de expresarse, porque simplemente no conoce el significado de las palabras, porque no tiene desarrollado el sentido del procesamiento de la información, porque no ha sido capaz de desarrollar las habilidades básicas del pensamiento para que ese producto de la lectura sea provechoso. Mil perdones por el ejemplo tan vulgar, pero es como si alguien, aunque lo lleváramos al mejor de los restaurantes, no tuviera la posibilidad digestiva de absorber los nutrientes,
¿De qué le sirve a alguien comer caviar o comer los mejores cortes si debido a su sistema digestivo deteriorado no le va a aprovechar? De inmediato se va